¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al programa Encuentro del Canal 28. El día de hoy vamos a platicar con el senador de la República, el licenciado Javier Corral Jurado, quien nos acompaña en los estudios del Sistema Chihuahuense de Televisión. Senador, bienvenido. Gracias, Sergio, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo el público televidente. Pues hay mucho interés en conocer aspectos importantes de una carta que usted le ha mandado al señor presidente de la República y que ha desportado por un lado la polémica y quizás por otro en un escenario que también conocemos la reflexión sobre lo que se ha dicho. ¿Nos pudiera usted dar los antecedentes de cómo es que se motiva una carta de usted al presidente con estos contenidos? Bueno, en realidad mi carta, más que un asunto partidista o un asunto de carácter oficial, fue una carta personal. ¿Pero por qué se da la carta? ¿Cuál es el motivo de que usted le mande una carta? El día 28 de agosto, el presidente de la República invitó a cenar al grupo parlamentario del PAN en el Senado de la República. Estuvieron ahí 35 o 36 senadores. ¿Usted fue invitado? Yo también fui invitado. Sí, señor. Pero yo no asistí. El presidente de la República hizo una larga exposición sobre varios temas bajo su punto de vista. Tocó diversos tópicos y en un momento de la cena el presidente me acusó de ser un cobarde por no estar presente en esa cena, toda vez que estaba tocando el tema de la banda 2.5 GHz que el gobierno de la República ha decidido rescatar. Y yo he criticado esa decisión, como he criticado la política de telecomunicaciones y de radio y televisión del presidente de la República. Y entonces ahí, en el marco de ese tema, el presidente me lanzó este calificativo agraviante a mi persona, diciendo que le parecía que era un cobarde que no estuviera ahí para discutir esos temas. En realidad yo no sabía ni siquiera que se iba a discutir eso. Yo suponía incluso que era algo así como más informal, una especie de cóctel o un brindis, alguna cosa así como a veces lo acostumbran. Yo no fui a esa cena y yo me enteré de los pormenores. ¿Por qué no fue, senador? En estricto sentido, yo he perdido el interés por acudir a las reuniones del presidente de la República, porque son unas intervenciones larguísimas las del presidente Calderón, en donde él monologa, en realidad ya no dialoga, simplemente está diciendo las maravillas que fue su gobierno, él echándole la culpa al partido, a los legisladores, a la campaña, a la candidata, pero nada del gobierno. Y la verdad es que ya no tengo ese ánimo. Pero la causa específica, lo digo también abiertamente, sí. Yo estaba recibiendo un grupo de chihuahuenses en la Ciudad de México que a mí me acompañaron a mi toma de protesta y llegaron precisamente el 28 de agosto a las 6 de la tarde. Entonces, pues, en la combinación de las dos cosas opté por no ir. A mí me parece que es muy delicado el hecho. Y entonces yo resolví contestarle al presidente, consulté la decisión con mi familia, con mis amigos, con algunos compañeros senadores, de si debía o no dejar pasar el hecho. ¿Es grave que un presidente de la República le haya dicho a usted cobarde? Es muy grave, sobre todo en la cultura política mexicana, incluso en este presidencialismo panista que nos ha surgido. Es muy delicado. ¿Por qué? Es incluso un abuso de poder. El que un presidente de la República personalice así una acusación y externe un calificativo tan agraviante como ese, pues en realidad es una declaración de hostilidad. Y en la cultura política mexicana se asume como una instrucción de hostilidad, ¿no? Es decir, para que sepan que este es el enemigo público número uno mío, ¿no? Para que todos los que están ahí, que son compañeros senadores del PAN, sepan y sientan que el adversario no es Peña,
El adversario es Corral, en quien el presidente personaliza un señalamiento de esta naturaleza. Cuando el presidente habla, pues habla una figura muy poderosa. Y hay incluso quienes lo asumen como la instrucción de que a este es al que hay que darle en la torre. Evidentemente Calderón por eso lo hizo, Sergio. El presidente tenía el propósito de tratar de vulnerarme en el grupo parlamentario ante mis nuevos compañeros, crearme un ambiente hostil en el trabajo con el grupo parlamentario. ¿Con qué fin? Pues con el fin de debilitar mis posiciones. Yo soy una voz sonora, más allá de que le guste o no al presidente, al interior del partido. Me le crucé muy fuerte cuando quiso ir a agandallarse la Asamblea Nacional Extraordinaria del PAN y plantearla bajo su ritmo, su tiempo y su propia convocatoria, y eso creo que lo debe tener muy molesto conmigo. ¿Un dique a una posible aspiración a llegar a la presidencia nacional del PAN? En realidad, el presidente, yo creo que buscó mermar mi fuerza dentro del grupo. En general. En general, en términos de mis posiciones políticas, que creo que no lo logra hacer porque había mucha inconformidad, incluso en el propio grupo parlamentario, había una molestia, no solamente por lo mío. Hubo otras cosas muy delicadas que se dijeron en esa cena. Por ejemplo, ¿se pueden trascender o...? No, yo ahora me he quedado solo con lo que me ha tocado a mí. Claro. No voy a sudar calenturas ajenas, Sí. ni me voy a descargar de todo lo que ahí se dijo cuando estaba ahí mismo el presidente del PAN, Gustavo Madero. Y cuando estaban otros compañeros senadores, que también pudieron haber atajado uno u otro comentario, pero no lo hicieron. No hubo uno solo que le dijera al presidente: oiga, señor presidente, yo creo que no. Porque se ha desatado, insospechadamente para mí, un presidencialismo al más puro estilo priista. Ahora resulta que al presidente de la República no se le puede ni criticar. Y ahora resulta que uno no se puede defender y que es indebido que uno salga a defender su honor personal, como si la dignidad humana tuviera solo un carácter presidencial. ¿Usted qué le respondió al presidente de la República? Yo le mandé una carta, consciente también, debo decirlo, de que se podría filtrar. Está a tal nivel el fuego amigo que incluso no dudé que hasta se pudiera filtrar de la misma oficina del presidente Calderón, ¿no? Más consideré ese riesgo cuando le remití copia a los senadores que estuvieron en la cena. Y yo lo que le dije al presidente es que estaba equivocado en su percepción de que yo era un cobarde, porque tengo muchos defectos, muchas limitaciones, pero no creo que la cobardía sea uno de ellos. Desde muy niño me he enfrentado a excesos y abusos del poder, e incluso he acreditado una lucha contra el duopolio de la televisión que la ha emprendido contra mí sin aún poderme doblegar. Yo con Calderón siempre le he dicho las cosas de frente. Mis críticas están acreditadas, no son de ahora. La carta en realidad, Sergio, es una síntesis de muchas de las cosas que yo le he escrito al presidente en mis artículos periodísticos, en discursos o en entrevistas de televisión. ¿No fue usted respetuoso en la carta? No, la carta es dura, porque dice cosas duras de una realidad que es muy dura para nosotros, la derrota del 1 de julio. Pero la carta no le falta el respeto a Calderón, menos que sea una carta vulgar, porque todo se puede decir, todo se puede expresar, si lo dice uno correctamente. Entre otras cosas, ¿qué mal le dijo? Bueno, yo le dije que entendía cuál era su molestia conmigo, el diferendo que tenemos frente al tema de la ley Televisa y de Televisa mismo, porque yo conozco la debilidad de Calderón por Televisa desde hace muchos años, desde que fue candidato a la presidencia de la República, porque él fue quien en realidad destrabó
la ley Televisa en el Senado de la República, porque entonces se colocó una idea de que sin Televisa no podíamos ganar. Él fue el que empujó la aprobación de la ley. Y ese es el gran diferendo que nos fue distanciando y que nos ha ido confrontando en distintos momentos, porque yo sostengo que él empoderó a Televisa. Él hizo más fuerte al duopolio de la televisión. Y el duopolio de la televisión fabricó a Peña Nieto, planeó la candidatura de Peña Nieto, y hoy Peña Nieto es el presidente electo de México. De alguna manera, Calderón ha contribuido a ese triunfo. Y eso es lo que le dije en la carta. Y por supuesto que le digo que me parece absolutamente inadmisible e injusto el trato que le da a los panistas y a sus propios colaboradores. Porque el presidente se ha vuelto cada vez más descortés en sus formas, un lenguaje agresivo, y mucha gente le deja pasar esas cosas. La investidura presidencial no tiene derecho a insultar a nadie, y el respeto se lo gana un presidente de la República con su actitud y con su ejemplo. No es un respeto por decreto. Me parece que, y bueno, esa es la crítica centralmente que le hago. Hay quien ha dicho, Corral, al hacer este tipo de expresiones al término de un sexenio, se aprovecha de que está terminando. Y hay quien dice, bueno, ¿y por qué no fue tan duro antes? No, hombre, yo he sido crítico de las políticas en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión de Calderón desde hace buen rato. Obviamente no todo el mundo sigue mis textos periodísticos, ni mis posiciones o mis conferencias, pero yo tengo más que acreditado que he sido una voz en esta materia crítica del presidente de la República, como también he sido de los que más lo ha defendido en la Cámara de los Diputados. En los momentos más necesarios, yo fui uno de los oradores o de los tribunos en salir al paso de ciertas acusaciones a Calderón, incluso de las provocaciones de Fernández Noroña. Sí. Están ahí los discursos, mis intervenciones. Yo he sido un crítico de Calderón, pero también he sido un defensor de su gobierno en múltiples aspectos. El problema es que Calderón lo que quiere son incondicionales. Estos que han salido ahora a defenderlo por encima de la razón y por abajo de la dignidad, diciendo que cómo es posible que se critique al presidente de la República. Me censuran a mí porque he salido a responderle y no se detienen mínimamente a pensar que fue el presidente de la República el que en mi ausencia me llamó cobarde. Y eso es muy delicado. Este es el partido que tiene entre uno de sus 4 pilares fundamentales el respeto a la eminente dignidad de la persona humana, sea senador, periodista, simple ciudadano o presidente de la República. Entonces, que digan que yo me he esperado al final, eso no es cierto. En agosto del 2008, yo renuncié al Comité Ejecutivo Nacional del PAN, tras la defenestración que se hizo de Santiago Krill como coordinador de los senadores del PAN. Protesté la forma y el fondo de esa defenestración. Calderón le había ordenado al presidente del partido, Germán Martínez, destituir como coordinador a Krill. Lo hicieron de una manera, si no staliniana, grotesca, casi como un sacrificio a los dioses, no del Olimpo, sino de los medios de comunicación, porque estaban entregando la cabeza de Krill porque Televisa estaba presionando por ello. Y entonces escribí una carta de renuncia, donde digo varias de las cosas que ahora dije. La supeditación
del presidente de la República y del presidente del partido al duopolio de la televisión. Pues ni modo que la invente, pues ahí está en YouTube, está en Internet, agosto 2008. Y digo que el presidente de la República tiene el deber moral de respetar la dignidad humana, cualesquiera que sea el origen político o partidista de una persona. Y menos aún si le cae o no bien. Salí en defensa de la dignidad personal de Krill. Entonces que esta crítica que se diga que Corral se esperó a que Calderón se fuera, en primer lugar yo lo atajo. ¿Cómo que se fuera? Como si ya se hubiera ido, o lo que es peor, como si Calderón no tuviera ganas de quedarse a dirigir el PAN como pretende hacerlo, porque lo que él pretende en realidad es generar un maximato dentro del PAN. Está jugando al jefe máximo, pero ahora panista, y quiere trascender a su presidencia controlando la vida del partido. Y yo digo que ya estuvo bueno de Calderón, ya gobernó 6 años y lo hizo muy bien en muchas cosas, mal en otras. Influyó, para mi gusto, indebidamente e intervino indebidamente en asuntos del partido. Ya, Calderón ya hizo y deshizo en el PAN y las cosas no fueron bien. Bueno, ahora tiene que darle oportunidad al PAN de que retome su rumbo, que tome su camino, que defina su propia estrategia. Calderón tiene que dejar volar al PAN, como alguna vez se lo recomendó Carlos Castillo Peraza. Yo no digo que se vaya al ostracismo, hay que aprovechar los talentos de Calderón, pues claro que sí, pero de ahí a que quiera seguir mandando y controlando la vida del PAN, eso no es correcto. ¿Y quién es uno de los que se le ha atravesado en ese intento? Yo. Por eso, la embestida que ahora se me está dando, pero también, ¿por qué no decirlo?, el gran respaldo y apoyo que he sentido en estos días, no te exagero, de cientos de personas que en mensajes de teléfono, de correo electrónico, de Facebook, de Twitter, en diferentes maneras, me han patentizado su coincidencia con el contenido de la carta porque han sentido en mí un eco. Incluso la gran coincidencia es porque he dicho cosas que muchos quisieran haberlo dicho. La reacción entonces ha sido contribuir al análisis, a lo que se está previendo en el futuro del mismo PAN. ¿También ha aportado esta carta, este motivo de reflexión? Yo creo que sí. A ver, porque ni siquiera el reciente proceso de discusión en el PAN para ver si convocábamos o no una Asamblea Nacional planteó algunas de las cosas que la carta sí plantea. Porque en el partido se dicen muchas cosas del presidente, incluso cosas sin asidero, que yo considero hasta irresponsables cuando no tienen base. Se dicen muchas cosas, pero no se han ventilado públicamente, no se han dicho, no se han externado públicamente. ¿Y cuál es el error o el pecado que yo he cometido? Pues habérselas escrito al presidente de la República. Yo no filtré la carta, por cierto, yo no se la entregué a Reforma, y eso lo sabe Reforma. Pero no dice Reforma que no se la diste. Reforma no ha dicho por dónde la obtuvo. Los medios siempre han reclamado y defendido el derecho a reservarse las fuentes de información. Yo estoy de acuerdo con ese derecho. A lo que no tiene derecho Reforma es a consentir en su manejo, como si yo hubiera entregado esa carta, como si yo lo hubiera divulgado. Tampoco ha dicho que yo se la di, pero sí en algunas notas Reforma ha dicho que la carta que dio a conocer el senador Corral, yo no la di a conocer. Esa carta fue filtrada. Y fíjate que fue filtrada en un momento en el que venía realmente una polémica mayor. El presidente Calderón fue a Rusia
Y estando allá, dijo una cosa muy delicada, públicamente, muy grave. Dijo que algunos panistas le habían pedido apoyos ilegales para la campaña de Josefina Vázquez Mota y que él había tomado la decisión de no usar fondos públicos para esa campaña. Venía toda esa polémica, venía esa acusación directa sobre el PAN. Grave, ¿eh? A ver, grave. Esa es la declaración grave. Ese es el hecho delicado. Que Calderón acuse a panistas sin decir quién, ni en qué momento, ni cuándo, le pidieron dinero del gobierno para la campaña del PAN. Eso es muy grave. Pero como se sabía que la polémica iba a crecer, entonces alguien decidió filtrar mi carta para responderle de manera contundente a Calderón. Un distractor de aquella Por supuesto declaración. que así lo hicieron. Fue para distraer y para atajar, porque al final de cuentas atajaron eso. Eso ya pasó. Ahorita no se está discutiendo eso. Ahorita lo que se está discutiendo es la carta de Corral, ¿no? Entonces, la pusieron, liberaron la carta. Yo pensé que la carta ya había conjurado el riesgo de la filtración. Te voy a decir por qué. Porque yo la carta la entregué en Los Pinos el 1 de septiembre. Y Reforma la publica el 11 de septiembre. Cuando pasó la primera semana, yo suponía que se había conjurado el riesgo de la filtración, que ya lo había librado. Y estaba muy satisfecho, porque mi objetivo nunca fue que se publicara la carta. Mi objetivo siempre fue que Calderón supiera que yo no le iba a dejar pasar esa y que obtendría respuesta de mi parte ante un calificativo de ese tamaño. Pero también mi objetivo fue que los compañeros del grupo parlamentario que escucharon la acusación de Calderón a mí conocieran mi crítica al presidente por esa acusación. Y obviamente si todo esto quedaba ahí, pues estaba logrado el objetivo, redondo el objetivo. Pues no. Alguien decidió que esa carta se diera a conocer 11 días después de que yo lo hubiera entregado. Coincidente con las declaraciones o distractor de las declaraciones que dio el presidente. El presidente las había hecho un día antes y la carta se filtró para atajar esa discusión. Si nos permites, senador, vamos a una pausa. Con mucho gusto. Regresamos un momento, estamos en el programa Encuentro en el Canal 28. Por continuar con nosotros en el programa Encuentro en el Canal 28, estamos platicando con el senador de la República, Javier Corral. Pasamos a otros temas, Javier, si nos permite. Claro que sí, con mucho gusto. Sabemos que inmediatamente estás a unos días de haber entrado a la senaduría y ya con iniciativas, con aportaciones. Estoy muy contento porque en la primera sesión de trabajo del Senado de la República pude presentar mi primera iniciativa de nueva ley. Una materia desregulada y que se ha prestado a criterios muy discrecionales y que en muchos casos se ha convertido en un instrumento para premiar o para castigar a ciertos medios de comunicación. Me refiero al tema de la publicidad gubernamental o la propaganda gubernamental, que yo le llamo comunicación gubernamental en esta iniciativa que pretende crear una ley federal de comunicación gubernamental para regular el gasto público, la asignación de recursos públicos en la contratación de espacios en materia de radio, televisión, medios impresos, digitales. Y en donde se establecen criterios objetivos para la asignación de estos recursos, primero para evitar el uso personalizado o para la promoción de la imagen personal de los gobernantes o con tendencias o enfoques de carácter partidista. En segundo lugar, para hacer una racionalidad en el uso y ejercicio de este presupuesto, pero en tercer lugar, para sentar objetivos claros para una distribución equitativa, una distribución transparente
que responda a no solamente a audiencias, sino también al auditorio que se dirige el medio, a la especialización de los contenidos y, por supuesto, para que más allá de la línea editorial de un medio de comunicación, el gasto de comunicación social sea un gasto objetivo y en el que no se use la tesis de la zanahoria y el garrote. Te portas bien conmigo, me sacas en la televisión, me das por mi lado, me apapachas, te doy publicidad. Ah, pero si me criticas, te la quito. Lo que yo llamo la zanahoria y el garrote. En la relación medios-poder en México, sobre todo en los ámbitos locales, en gobiernos de los estados y en gobiernos municipales, la publicidad es eso. Incluso se condiciona la línea editorial a la asignación de recursos. Y esta iniciativa, esta primera que presenté, busca regular este gasto, que por cierto es una de las materias que Peña Nieto ha dicho que quiere regular, que quiere entrarle a regular, porque es donde se produce, por cierto, uno de los fenómenos de mayor inequidad en términos de las competencias electorales. ¿Es una ley federal del recurso federal o también manejaría la comunicación estatal o municipal? Es una ley que sigue todos los recursos federales a donde vayan, en municipios, en estados y obviamente en la federación. Y tiene un mecanismo de transversalidad para poder entrar a fiscalizar la utilización de recursos federales en los ámbitos locales. Hay una transversalidad, aunque es federal, esencialmente federal, tiene mecanismos que permiten ir a fiscalizar recursos federales en los estados y en los municipios. Y en estos momentos, ¿cuál es el estatus de esta iniciativa? ¿Se va a presentar a una comisión y luego se aprueba, se analiza, se aprueba, se manda al pleno? ¿Cuál sería el camino y cuál sería, o has visto tú que sea el apoyo que puede tener entre las fracciones parlamentarias? Mira, esta iniciativa de entrada la suscribieron varios senadores del PAN y la suscribió un grupo de senadores del PRD y del PT. Causó buena impresión. Tuve opiniones favorables de senadores del PRI, aunque no la suscribió ninguno, pero me dijeron que había que ver cómo sí sacábamos la iniciativa. Todavía no está formalmente turnada a las comisiones o a algunas comisiones, porque todavía no se constituyen las comisiones en el Senado, apenas estamos en ese proceso de negociación de las comisiones. A partir del 28 de septiembre estarán formadas, y entonces se va a turnar a la de Gobernación, a la de Estudios Legislativos, para su discusión y análisis, y yo espero que durante este periodo podamos sacar la iniciativa, ya como ley, y mandarla a la Cámara de Diputados para su análisis y aprobación. Es la primera que has presentado, pero hay más. Sí, presenté otra, en la tercera sesión de trabajo del Senado, presenté una iniciativa completa de nueva ley, una ley que busca garantizar el ejercicio del derecho de réplica, también en el terreno de los medios de comunicación en general, y que establece un procedimiento expedito, un procedimiento muy ágil para hacer valer el derecho que tienen los ciudadanos para aclarar, rectificar, corregir informaciones que les resultan agraviantes o ofensivas o que vulneran el derecho a su propia imagen. Se trata de un derecho que México ha suscrito en el orden internacional y que recientemente fue incorporado a la Constitución al agregarse el derecho de réplica en el artículo 6. El derecho de réplica es un derecho de libertad de expresión. ¿De quién?
pues de quienes no tenemos para sí el privilegio de tener un medio de comunicación. Es la manera de resarcirnos de una información calumniosa, una información difamante o de un error en un señalamiento. Propone dos mecanismos. Primero, una etapa conciliatoria. Establece 15 días para deshagar una posible conciliación en el que el medio, consciente del error que ha cometido, con los elementos comprobatorios, pueda efectivamente rectificar su dicho y darle voz al aludido o él mismo hacer la rectificación. Yo creo que hay muchos medios que cuando uno les pone elementos aclaratorios, lo hacen. Sí. Mira, en realidad, en el conjunto de los medios impresos, el derecho de réplica es una realidad. Aunque a veces los editan las cartas y luego te ponen allá en la página 28 a 8 puntos de tipografía la carta, en términos generales se ha venido cumpliendo. Quienes resisten de mayor manera a cumplir el derecho de réplica son las dos televisoras. Por cierto, son las que han embatido la posibilidad de estas leyes. Porque imagínate una acusación agraviante en cadena nacional, lo que constituye o significa para cualquier persona o para un candidato presidencial. Entonces, establecemos una etapa conciliatoria y si el medio no quisiera reconocer que el aludido tiene razón, pues entonces ante la negativa del medio, tiene la oportunidad de acudir a un juez de distrito y en un procedimiento no mayor a 22 días estaremos ante una resolución del juez en donde le puede pedir al medio que le publique la aclaración por orden judicial. Y de no hacerlo, pues tendrá sanciones tanto económicas como presupuestales en términos de la asignación de publicidad. Esa es la segunda. También está en proceso de presentarse o se presentó otra iniciativa. Sí, yo tengo una gran preocupación desde hace ya mucho tiempo y esto es algo con lo que yo me comprometí también en mi campaña aquí en Chihuahua, en términos de transparentar todos los recursos públicos que se entregan tanto a fondos privados, a fideicomisos privados, como aquellas condonaciones, cancelaciones, tratamientos especiales que se realizan desde el ámbito fiscal. Hemos conocido la polémica en el país por la cancelación de miles de créditos fiscales que ascienden a más de 73,000 millones de pesos. Repito la cantidad, 73,000 millones de pesos. Es una cantidad enorme. Bueno, pues imagínate. Es una cantidad que al país le daría potencialidad en el área que quisiéramos, ¿no? ¿Y están cancelados esos créditos? Están cancelados. Entonces hubo una serie de litigios, hubo personas que pidieron a la Secretaría de Hacienda que diera a conocer los nombres de las personas que fueron beneficiadas con la cancelación de sus créditos. Porque para cancelar créditos fiscales hay ciertas reglas, ciertos criterios. No deben estar en el supuesto de ser incobrables o por su monto, porque resulte más caro cobrar que ingresar el dinero, o porque simple y sencillamente haya desaparecido la persona, la entidad. Pero aquí estamos hablando de 73,000 millones de pesos. Entonces se pidió que se dieran a conocer los nombres de esos beneficiarios y el sistema de administración tributaria, la Secretaría de Hacienda ha resistido y ha peleado porque no se conozcan, y entonces se fueron al IFAI. El IFAI resolvió que debían de conocerse sus créditos fiscales, que debían darse a la luz pública los nombres, pero Hacienda siempre se estuvo resguardando en el secreto fiscal, en el secreto bancario, y en un artículo del Código Fiscal de la Federación, en el artículo 69, que de alguna manera genera que eso sea una discreción en el manejo de la información.
Yo estoy sometiendo una iniciativa precisamente para reformar el 69 y para que aquellas cancelaciones de créditos fiscales, producto de una resolución del órgano procurador de la información, sea sujeto de transparencia y de publicidad. Y también estoy correspondientemente buscando una reforma al artículo 12 de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública para hacer compatible con esta nueva obligación. Pues son iniciativas que tendrán su impacto muy importante. En la discusión del combate a la corrupción son 3 iniciativas muy importantes. Y hablando del ingreso al Senado, salgo un poquito de estas iniciativas para preguntarte, ¿hay la perspectiva de integrarte a alguna comisión? Bueno, yo tengo el interés de formar parte, por supuesto, de la Comisión de Comunicaciones, de la de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Tengo mucho interés en el tema educativo. También voy a presentar iniciativas en las próximas semanas en materia educativa. También en materia de reforma a la Ley Orgánica del Congreso, que estoy preparando, para hacerle exigible a los legisladores el cumplimiento de sus responsabilidades de una manera más efectiva. Fue una de las cosas que yo ofrecí en la campaña, generar un nuevo sistema de responsabilidades a los legisladores federales, porque en las cámaras del Congreso hay mucha impunidad. Le pagan lo mismo al que trabaja que al que no trabaja, al que asiste como al que no asiste, al que presenta chamba como al que no lo hace. Entonces, necesitamos un régimen de responsabilidad más efectivo, porque hoy hay muchas excusas, hasta para las inasistencias, ¿no? La Constitución dice que deberán descontársele la dieta a los legisladores que no asistan, pero luego la ley orgánica da 23 justificaciones, pues no sirve de nada. Claro. ¿Qué cosa más importante puede hacer un legislador que estar en una sesión? A ver, ¿cuál? Ninguna. Que una comisión fuera, tampoco. Que una Asamblea Nacional de su partido, menos. Nada hay más importante para un diputado y un senador que estar en la sesión. Pues ahí es donde se discuten los problemas del país, de la nación, las leyes. Bueno, entonces voy a presentar varias cosas. Y estoy trabajando a un ritmo veloz, sin dejar de hacer las cosas con cuidado, ¿no? O sea, entonces quiero estar en la de comunicaciones, en la de educación, quizá en la de puntos constitucionales. Me interesa ser miembro de la de puntos constitucionales. Creo que hay reformas constitucionales muy importantes que hay que generar. Es muy probable que pida ser miembro también de la Comisión de Gobernación. Históricamente he sido miembro de la Comisión de Gobernación, ¿no? O ahora quiero la de Gobernación o la de puntos constitucionales para ser miembro. Claro. En estricto sentido, presidir una comisión ya lo he hecho siempre. Yo he privilegiado ahora estar más al encuentro de Chihuahua, incluso con una mayor posibilidad de estar yendo y viniendo. En la campaña hubo un reclamo que yo lo considero legítimo y yo lo asumí con toda franqueza, porque la gente dice, es que se van y ya no regresan. Y dice uno, bueno, pues el trabajo está allá, ¿no? Pero es cierto que cuando uno es presidente de una comisión, pues al menos que la quieras pasar de muertito, pues ahí vas y vienes. Pero el que quiere realmente desempeñar un papel, pues tiene que estar permanentemente, por lo menos durante el periodo de sesiones, en la Ciudad de México. Yo quiero ahora tener una mayor interrelación con Chihuahua. Estoy haciendo gira por el estado. Empecé haciendo una gira por 14 municipios. El próximo fin de semana ahí voy a otros 4 o 5 municipios del estado. Me he propuesto estar cada semana aquí en Chihuahua, un día de audiencia, en Ciudad Juárez cada 15 días, también con audiencias, con atención personalizada. Entonces, ahí estoy un poco midiéndole, como se dice, el agua a los camotes. Luego, el presidente del PAN, Gustavo Madero, y los grupos parlamentarios me propusieron, y fui designado,
consejero del Poder Legislativo ante el Instituto Federal Electoral. Que es otro reto que tienes ahí, ¿verdad? Y también has lanzado la meta de lograr clarificar recursos que se utilizaron en las campañas del PRI. Yo a eso voy, al IFE. Bueno, obviamente voy a defender la ley y la Constitución, particularmente el modelo de comunicación política que se generó con la reforma del 2007-2008, pero también a buscar que el IFE rectifique algunos de los criterios estrambóticos con el que ha tratado de interpretar o de aplicar esa reforma, que es lo que la han hecho difícil, complicada e incluso inaplicable. Pero fundamentalmente voy con una instrucción que a mí me dio Madero cuando me pidió representar a los grupos parlamentarios del PAN en el IFE. Voy a exigir la investigación, esclarecimiento y sanción de las triangulaciones financieras de Enrique Peña Nieto para su campaña presidencial a partir del caso Monex, que es el caso en el que se ha centrado la mayor exigencia del PAN para limpiar la elección y que es lo que mancha la elección de Peña Nieto con mayor contundencia. El caso Monex, que son no solo triangulaciones financieras indebidas, porque se trata de sociedades mercantiles, sociedades morales, personas morales, que está prohibido por la ley, sino porque hay un evidente rebase de topes de campaña, porque son operaciones de dinero ilícito, en términos de que no fue ni siquiera informado a la autoridad. Entonces hay varios delitos ahí que hay que castigar, y este caso no puede quedar impune. Pues entonces va a resultar que si no lo atajamos, pues ya sabemos que el que tenga más dinero y haga las mayores operaciones financieras, pues ese va a ganar el poder en el país, con todo y lo que sea que se vaya a colaborar con Peña y que que ya es presidente electo. Pues sí, pero esos son delitos que no pueden quedar impunes y tenemos que castigarlos, y le debe costar al PRI y a Peña Nieto no solamente una multa multimillonaria, sino le debe costar también una sanción de la opinión pública al comprobársele que llegó montado en un montaña de dinero ilícito, sucio, para pagar el tropel de operadores electorales el día de la elección. Ese es uno de los propósitos, de una de las misiones específicas del CEN ATIE en el IFE. Así me fue instruido por Madero, porque recuerda que el presidente del PAN nacional, además de que tiene por facultad estatutaria nombrar a los 2 coordinadores parlamentarios, también en la representación de los grupos parlamentarios ante el IFE, que es este nombramiento de consejero del Poder Legislativo, también tiene la posibilidad de hacer una recomendación. Y yo lo digo abiertamente, a mí el que me recomendó fue Madero ante el grupo de senadores y ante el grupo de diputados, porque represento a las dos bancadas. Pero lo hago desde una posición legislativa, también esto es muy importante decirlo. El PAN tiene un representante en el IFE, que es Rogelio Carvajal, ¿sí? Yo voy como representante de los grupos parlamentarios del PAN en el Poder Legislativo al Instituto Federal Electoral. Ya participé en la primera sesión, donde clarifiqué el sentido de mi presencia en este órgano, al que yo respeto mucho. Yo tengo un aprecio por lo que el IFE representa, sin duda el espacio de la pluralidad política en México, en donde se han construido acomodos muy importantes para la vida democrática de la nación. Nos queda unos cuantos minutos. Yo no quisiera dejar la oportunidad de preguntarte qué con la ley de telecomunicaciones, la cuestión de radio y televisión, pues que en lo particular lógicamente nos interesa, pero que es un tema de agenda nacional que ha quedado muy rezagado, Javier. Sí, quedó rezagado porque pues toca intereses muy poderosos, tanto en lo político como en lo económico, ni más ni menos que esta relación entre poder y medios que toca las campañas. Sin embargo, creo que llegó el tiempo. Contrario a lo que muchos dicen, de que pues, ahora va a estar peor, si tomamos en cuenta que Peña Nieto es una invención de Televisa, ha sido una candidatura incubada en la mente de
los dueños de la televisora, planeada, desarrollada, resguardada, protegida por Televisa, dicen, bueno, pues ahora olvidémonos de eso. Pues yo digo que es al contrario. Si Peña quiere gobernar y realmente quiere asumir el poder y no ser un administrador de Emilio Azcárraga, va a tener que entrar por este tema. Porque además es el tema que está generando hoy por hoy la mayor tensión social en el país. Antes era la academia, un grupo de políticos, investigadores, algunas asociaciones. Hoy son los jóvenes en las calles del país, pidiendo la democratización de los medios, exigiendo una diversidad en medios de comunicación, una mayor pluralidad. Entonces creo que las condiciones están dadas para volver a presentar un proyecto, aunque ahora sí hay que decirlo, pues más amplio. Ya habíamos presentado una reforma integral, pero debo admitir que esa iniciativa, que fue presentada por un grupo plural de legisladores, de entrada perdió muchas cosas para poderse presentar así. Le quitamos muchas cosas para que el gobierno pudiera aceptar, entrar a apoyarnos. Tampoco lo hizo, nos dejaron en el camino, ¿no? Es otro de los reclamos que le hice a Calderón, ¿no? Trabajamos durante muchos meses con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, depurando el proyecto, y cuando lo presentamos y dijimos vamos a ir, el primero que se hizo a un lado fue el presidente. Ahora hay una exigencia social, ahora hay una, diría yo, un reclamo para que haya una nueva ley. Le vamos a colocar sus máximos a esta iniciativa, la vamos a actualizar, a modernizar. Hay muchas cosas ya que tenemos que incorporar. Esta figura de la multiprogramación, esta figura que se quiere hacer pasar como simple multiplexeo. Tenemos que incorporar muchos de estos fenómenos de la convergencia tecnológica, de la innovación tecnológica, a la legislación. Uno no puede desde la ley orientar el cambio tecnológico. Lo que sí puede uno hacer es colocar las bases del mejor aprovechamiento que haga el Estado de toda innovación tecnológica, que sirva para ampliar la oferta comunicacional en el país y no solo para darle más a los mismos, como hasta ahora ha sucedido. Entonces, vamos a presentar un proyecto corregido y aumentado. En la confección de estas propuestas, te has acercado a los intelectuales, a los profesionales, a los académicos, en fin, a grupos sociales. Te acercarás ahora al Yo Soy 132, trabajarás cerca de ellos para esta nueva propuesta. Por estos días, precisamente tengo una reunión con varios de los líderes del movimiento, que me han buscado en mi carácter de senador de la República. Durante el tiempo de la campaña, tuve algunos contactos y me hicieron algunas peticiones. Yo mismo les recomendé, en beneficio de la causa, que en ese momento no nos encontráramos, porque podía producirse una manipulación indebida o una descontextualización interesada de que yo podía estar manejando parte de ese movimiento o yo podría estar ahí sesgando políticamente o tratando de llevar agua a mi molino, porque yo cuido mucho esta causa, hasta en esos detalles. Pero ahora que constitucionalmente he tomado protesta como senador de la República, claro que lo primero que sucedió fue acercarnos a varios de estos liderazgos. Me han buscado para darles a conocer exactamente mis posiciones. Pues tenemos muchas coincidencias. En estos días el Movimiento 132 va a sacar su agenda de reforma de medios. Yo creo que va a ser muy coincidente con lo que nosotros hemos estado desde hace muchos años exigiendo. Y a mí me da mucho gusto que un movimiento como este exista en esta hora del país crucial. Han tenido el acierto de colocar su mirada en una de las reformas más difíciles, políticamente hablando, de las más complicadas, pero de las más necesarias para la verdadera transformación económica, política, social y cultural de México. Pues Javier,
Gracias, el tiempo se nos ha terminado. Muchas gracias por acompañarnos aquí en los estudios del Canal 28 y bueno, una buena noticia, vas a estar muy cerca ya de la ciudad, constantemente estarás por aquí, la invitación está abierta, sobre todo que tú que eres un protagonista de la agenda nacional en estos temas legislativos tan fundamentales e importantes para todos nosotros, pues yo te invitaría para que constantemente nos acompañaras y compartieras con nosotros los avances en estos temas fundamentales, repito, en la vida de México. Para mí es una oportunidad y claro que tomo la palabra y con mucho gusto lo haré. Mantendré informados a mis paisanos de todo el estado y de la capital de mis actividades en el Congreso. Pues muy amable y gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ti. Gracias a ustedes por haber sintonizado el Canal 28.